Ya estamos un lunes más en Retrovisor. Y bueno, como siempre, nos acompaña Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, Cristian. Un placer hacerte preguntas. Tiene años que no nos vemos. Añísimos. Y pues para hacerte preguntas que quién sabe si tengan ¿Respuesta? solución ¿O o nos dejes con más Sí. dudas. Pero las personas que muy amablemente, la audiencia que muy amablemente nos ha dejado también sus cuestionamientos, sus comentarios, nos ha pedido este tema que tocamos hace unos 15 días, cuando precisamente nos cuestionamos sobre esta cuestión del trabajo, ahora sobre la educación. Entonces, esperamos que este programa pues deje también dudas. Que estaremos, los hemos leído y estamos preparando también pues una sección para comentarlos también. Cristian, vamos a empezar, a ver qué tal. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿El tener un doctorado nos hace mejores personas? ¿Desde cuándo viene esta idea del estudio? Tal vez son muchas preguntas en una sola, pero la educación. Entonces, vamos hace unos 15 días. O sea, que te preguntas. Igualmente, Cristian. Un placer hacerte preguntas. Tiene años que no nos vemos. Añísimo. Cristian, a ver, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy buenas noches, Ahora Carolina. voy a poner un poco más rápido. Igualmente, Cristian. Un placer Yo creo hacerte que así está preguntas. bien. Tiene años que no nos vemos. Añísimos. Y pues para hacerte preguntas que quién sabe si tengan ¿Respuesta? solución ¿O o nos dejes con más dudas. Sí. Pero las personas que muy amablemente, la audiencia que muy amablemente nos ha dejado también sus cuestionamientos, sus comentarios, nos ha pedido este tema que tocamos hace unos 15 días, cuando precisamente nos cuestionamos sobre esta cuestión del trabajo, ahora sobre la educación. Entonces, esperamos que este programa pues deje también dudas, deje también comentarios, que estaremos, los hemos leído y estamos preparando también pues una sección para comentarlos también. Cristian, vamos a empezar, a ver qué tal. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿El tener un doctorado nos hace mejores personas? ¿Desde cuándo viene esta idea del estudio? Tal vez son muchas preguntas en una sola, pero ¿de dónde viene estudiar y de dónde vienen estos grados académicos? Bueno, el video dura 1 hora. Quiero pensar que así de rápido va a durar unos 40 minutos, 30 minutos. Pero si no, yo creo que lo divido en dos partes y que sea una reacción en dos partes porque está larguito, está larguito. O igual y hacemos el video así completo, ¿no? ¿Por qué vamos a la escuela? Bueno, en mi caso, y creo que en el de todos, por lo menos de educación básica en México, porque nos obligan. Yo de niño detestaba ir a la escuela, no soportaba ir a la escuela. O sea, en verdad, el hecho, a ver, digo, es algo muy subjetivo, muy personal, pero el hecho de que me levantaran a las 6 de la mañana, que no pudiera, estar dormido y tener que moverme en un coche o meterme a bañar por la mañana era horrible para mí. O sea, yo quería disfrutar el día y quedarme en mi casa tal cual, jugando lo que era un niño comúnmente, ¿no? Entre comillas, porque también hay como en los últimos 3 siglos hay una reinvención de lo que es ser niño y de la niñez también. Yo era igual, ¿eh? Este, bueno, a partir de cierta edad comenzó a ser más complicado para mí, pero tampoco me gustaba ir a la escuela. La verdad es que uno no tenía ganas ni impulso de ir a la escuela. Yo no tenía muchos compañeros para convivir, así que para mí la escuela era un centro muy, muy aburrido. Y yo prefería estar en casa, disfrutar de mis cosas, disfrutar de mi imaginación. Entonces la escuela la verdad es que era súper tediosa y lo sigue siendo. Es malísima el sistema educativo que manejamos. Pero lo que él está diciendo, pues yo siento que es algo que sigue vigente y pues a mí sí, yo en ese sentido odiaba la escuela y sigo odiando la escuela en el formato tradicional. Muy de acuerdo a la visión occidental. Pero a ver, ya, ¿por qué vamos a la escuela? Porque a partir de los últimos siglos, lo que se busca es educar, en primer lugar, educar a la gente. Y esto va, es piramidal, de acuerdo al sistema de castas tradicional que ha existido en múltiples naciones, incluyendo en México, y de clases dominantes. En un primer momento, la gente que tenía acceso a la... Que creo que hay que diferenciar conceptos. Creo que no es lo mismo educación que escolarización. Pero como comúnmente lo identificamos igual, no, porque la educación la puedes recibir en el hogar. Te la pueden dar tus padres, te la puede dar el barrio, te la pueden dar tus amigos. Vaya, distinto. No, no quiere decir que esa educación sea exitosa, ¿no? O sea, que te lleve a alcanzar el éxito. Mira, esto es algo que yo he estado investigando bastante y me he visto bastantes charlas y demás de Roberto Helguera, que si no lo han visto, vayan a ver su canal. Tiene participación también en un canal llamado Sacro o Sacros y sus comentarios, sus opiniones acerca de la educación y acerca de la desescolarización de la mente, la verdad es que son unas joyitas y no tienen desperdicio. Lo que él está mencionando, pues sí, son cosas muy diferentes, lo que sería la educación con la escolarización. Y en ese sentido, pues algo que yo también mencionaba respecto a mí mismo, de lo que quiero lograr o conseguir, es que si tengo la posibilidad, pues yo quisiera educarme como pues como lo hacían las castas más elevadas, ¿no? No la escolarización que nos tocó a nosotros por clase obrera, que es una escolarización obligatoria que por cuando menos es paupérrima.
que inmediatamente está como esa premisa, ¿no? Tú estudias para ser alguien exitoso en la vida, tal cual. Pero no, comúnmente no es así. Entonces, y escolarización es otra cosa, es crear un sistema donde los niños, los adolescentes y los adultos puedan aprender distintas disciplinas para utilizarlas a la postre en el mercado laboral. Es eso. En esas también están dos cosas, porque es decir, se pueden tener ambas y es lo que yo aspiraría a tener ambas, a poder educarme sin necesidad de ser aspiracionista forzosamente o de supeditar la educación a un oficio o a una profesión. Entonces, educarse bajo las artes liberales para ser libre, para ser considerado un hombre libre, pero a su vez también cultivarse en un oficio para ser capaz de ser un buen trabajador o tener éxito en el sistema educativo que tenemos actualmente, porque la verdad es que, bueno, no en el sistema educativo, sino en el sistema socioeconómico que poseemos actualmente, que la verdad es que son cosas que sí son bastante diferentes. Por un lado, la escolarización que te prepara a ti no para ser exitoso precisamente, sino más bien para ser un engranaje, ¿no? Con este sistema fordiano de Ford, de Henry Ford, de construir a los niños, a los jóvenes o a los discentes como si fueran automóviles, ¿no? Y salen por generaciones, generación 2005, generación 2006, 2007. Entonces, yo quisiera alejarme de eso y mantenerme en una educación que sea libre, una educación liberal. Que no está supeditada a eso precisamente, pero tampoco tiene por qué estar peleada o reñida con la posibilidad de adquirir competencias que te pueden servir para ser exitoso en este sistema socioeconómico que, dependiendo de la persona, de las familias y demás, pues puede ser más o menos importante ser exitoso, y en mi caso pues sí que lo es, y la competencia está brava, la competencia es muy difícil. Hay gente con mucho talento, jóvenes con muchos talentos, con muchos recursos, que están peleando por un puñado de puestos, entonces también lo considero importante, pero si te fijas, ambas cosas están completamente fuera de lo que podríamos llamar como la escolarización de las clases bajas o la escolarización de las clases trabajadoras, que no van ni para una ni para el otro, es decir, no te preparan para ser como se le preparaba a los aristócratas o a las personas del reino, para gobernar, se les enseñaba básicamente para liderar, iban a ser los hombres que lideraran el futuro. Entonces se les enseñaba historia, filosofía, etcétera, de formas muy muy diferentes, de formas muy profundas, con mucho detenimiento, no solo para cultivarse como seres humanos, sino también para nutrir esas mentes y esos espíritus que iban a ser los que gobernaran a futuro, ¿no? Y eso, ambas cosas, tanto la posibilidad de ser exitoso a nivel socioeconómico, porque la verdad es que la educación de hoy en día para los jóvenes de clase trabajadora o de clase obrera, de clase media para abajo, no los prepara para ese tipo de éxito, ¿no? Como si lo hace escuelas privadas o escuelas alternativas a las que sí pueden asistir o en las cuales sí se pueden permitir las clases más altas. Y tampoco hace la otra parte, tampoco te prepara para ser libre, para poder pensar por ti mismo, aunque no tenga un sentido utilitarista, no te prepara para ninguna de las dos cosas. Y esas son las dos cosas que a mí me interesaría cultivarme a mí mismo. Tal cual. Antes de la modernidad, antes del siglo XVIII, eran pocos los que se educaban, entre comillas, o los que estaban dentro, los que podían acceder a una escuela o a una universidad. La educación estaba reservada a clases específicas. En el contexto, por ejemplo, europeo y por ende también no hispano, era exclusivamente para la gente pudiente o dentro del contexto eclesiástico, dentro de la iglesia, nada más. Aunque, por ejemplo, en el contexto mesoamericano, en Tenochtitlan, por ejemplo, había educación de distintos niveles para distintas clases sociales. Para la cúpula, el calmeca, que también está el tepochcali. Generalmente se recibía en el hogar o en la comunidad, en el barrio, en el altepetl. Siempre había como instituciones que educaban, de alguna otra manera, ¿no? Creo que también lo que se enseña siempre ha cambiado. Antes era el contexto religioso en extrema importancia, pero paulatinamente va a ser el pensamiento científico, por ejemplo, ¿no? En ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias naturales, civismo, porque tienes que agradecerle al Estado que te brinde esa educación, ¿no? O sea, entre comillas, agradecerle al Estado. Y aprender también los iconos nacionales que han generado que existe un sistema educativo. Entonces, creo que la educación realmente como laica, gratuita y obligatoria es una novedad. O sea, la laicidad, la gratuidad de la educación estatal y el carácter público y obligatorio es algo muy novedoso. Antes, la gente, de hecho, hasta el siglo XIX, hasta comienzos del XX, en la mayoría de los países del mundo las sociedades eran analfabetas. La gente no sabía ni leer ni escribir. La gente también desempeñaba labores. Por eso digo lo de la dimensión de la niñez, por ejemplo, ¿no? El concepto de niñez es muy novedoso. Antes, ya cuando el niño sabía caminar, hablar y todo eso, pues ayuda a la familia. O sea, ayuda Todo eso es verdad, ayuda en el trabajo, en el campo, o incluso en la fábrica. Pues vean las escenas industriales en Gran Bretaña o en el contexto estadounidense, pues estaban los niños moviendo los engranes de las máquinas, porque solo sus pequeñas monitas podrían caber por ahí, ¿no? Entonces,
paulatinamente creo que la educación pública y gratuita es un triunfo de la clase trabajadora. Son las luchas. Y para muchos son paliativos, pero en un momento cuando se alcanzó ya la educación gratuita fue una gran victoria. Porque la gente no sabía el lugar que ocupaban en el mundo, realmente. Y hasta la fecha, para muchos les cuesta entender que pues, la clase trabajadora mueve el mundo. Y que la clase trabajadora pudiera ilustrarse. Porque, por ejemplo, sí, o sea, Marx ya publicó. O, no sé, el socialismo de Lenin. Pero el problema es que la gente no sabe leer. La gente todo era oralmente. No, pues que publicó esto este hombre y dice que nosotros tenemos la capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer con una victoria obrera después de una huelga, etcétera, es pedir educación, además de techo y prestaciones sociales, y etcétera, ¿no? Y a partir de eso la gente empieza a transformar su realidad, ¿no? Y cada vez se obtienen clases que otras estaban relegadas en el ostracismo educativo, ya tienen acceso a determinadas instituciones. El Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Educación técnica, igual la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, bueno, los antepasados de la UNAM existen desde hace 500 años en México, lo que hoy es México, Nueva España. Para eso lo podían entrar criollos, peninsulares, supuestamente tenían una cuota indígena, pero no era así. Entonces, realmente los indígenas tenían que estudiar en otras escuelas, en Tlatelolco, por ejemplo, en San Juan de los Naturales y demás, pero no podían acceder a una educación realmente. Es un fenómeno moderno la educación. Y de hecho lo mencionamos en el programa que eso, o sea, si tú ves el modelo escolar a finales del siglo, mediados del 19 hasta el 20, es idéntico al de la fábrica y es idéntico al de la prisión incluso, ¿no? Porque también es una forma de control, porque ¿qué es lo que vas a aprender? Sí. ¿Quién te lo va a decir? Eso ¿Sabes? O sea, hay eso es límites cierto, en la ¿eh? educación. Es muy O sea, se busca parecido. educación para insertarte al mercado laboral, no para que te emancipes y movilices a las clases trabajadoras, ¿no? Es muy a la usanza del video este de Pink Floyd The Wall. Sí, lo que está diciendo es muy parecido a lo que comentaba, que a ver, no todo lo sé, muchas cosas que están diciendo, la verdad es que de cierto modo lo sabía, pero bueno, siempre hay que tenerlas presentes, ¿no? Es verdad que el sistema educativo es algo relativamente moderno para las clases bajas, pero lo que está mencionando es básicamente lo que estaba diciendo, que en las clases bajas te educan, no, bueno, te mal educan para servir, ¿no? Para ser un obrero, para trabajar para el gran sistema, la gran maquinaria y colocarte en el puesto que vas a tener. Entonces te están dando unas directrices muy específicas y yo no lo llamaría educación, sino que más bien te rigen bajo un régimen de manera que tú entiendas a la fuerza, porque la verdad es que lo hacen desde que eres muy pequeño, que tú eres un engranaje más y cuál es la función con la cabeza baja, ¿no? De que tú vas a cumplir para obedecer a las demás personas, obedecer en el aula al discente, por fuera al rector y posteriormente a tu patrón, ¿no? A tu jefe. Entonces, ese es el propósito de la educación, como surgió en ese momento y como se ha mantenido hasta ahora. Un sistema de control, es un sistema más que de educación, es un sistema de control y de régimen totalitario, sin duda. Que pues, están todos los niños y se empiezan a levantar en contra pues, del profesorado, ¿no? Porque pues también es de alguna u otra manera domesticación también. Y también a veces suena bien, te va a sonar un poco domesticación. contradictorio, pero es también como la frivolidad. Porque solo superficialmente tocas materias que son de extrema importancia, que debes aprenderlo mucho mejor. Por eso cuando llega el panismo, el neoliberalismo a la educación en la década del 2000, lo que querían hacer era eliminar historia, por ejemplo, incluso ciencias naturales, incluso civismo. ¿Por qué? Porque esto no sirve absolutamente de nada. Lo que buscamos es meter a los futuros trabajadores, a los niños en el mercado laboral. Las clases pudientes para poder tener nuestra educación cuando queramos también. Porque a fin de cuentas es eso. O sea, de ahí está la educación pública, pero también está la educación privada. E incluso en la educación pública, la mayoría de la población no tiene acceso a eso. Sigue siendo un privilegio. Es un privilegio encontrar una plaza en la UNAM o en la UAM, que son universidades públicas, o en el IPN, que son públicas, pero no hay cupo. Porque está la cantidad de jóvenes que quieren ingresar que se vuelve imposible, ¿no? Güey, no mames, o sea, todo lo que está diciendo es verdad, completamente. Y siendo sinceros, esto es algo con lo que yo me topé, que en mi tercer intento, creo, para entrar a la universidad, que a ver, en mis dos otros intentos yo ingresé a la universidad, estuve en la universidad, tuve que salir por condiciones socioeconómicas, familiares, externas, pero yo ingresé. Pero en la tercera recuerdo que intenté ingresar a una universidad que era en línea y que es pública y que yo sabía que era complicado, al menos de eso me había enterado. Mucha gente en redes sociales, yo me unía a grupos para hacerlo previo al examen y mucha gente se quejaba de que ya llevaban 4, 5, 6 intentos y que realmente no lograban quedar. Entonces, en base a eso, yo comencé a preocuparme y comencé a investigar un poco más acerca de qué pasaba, ¿no? ¿Qué solía ocurrir con estas personas que sobraban o que quedaban fuera de la educación pública y ahí yo me di cuenta que tenías de dos, o te esperas, como mucha gente lo hacía, porque no tienes los recursos, o ingresabas a la educación privada. Que algunas personas, quienes se lo podían permitir, lo hacían, pero quienes no, pues no les quedaba de otra más que seguir esperando o no estudiar definitivamente. Entonces, yo indagando más descubrí que había una especie de movimiento o sí que había gente que mencionaba que
el hecho de que no se pudiera acceder a esa educación superior hacía que se basaba en una desigualdad total, en una desigualdad en el que muchas personas no tienen las competencias de cierta manera, y yo también lo veía porque yo decía, a ver, yo no tengo el tiempo para dedicarme a estudiar lo que necesitaría y voy a competir contra jóvenes o contra personas que sí que lo tienen, ya sea porque sus padres se los permiten o por cualquier otra razón. Entonces sí que veía la desigualdad se extrapola, si no es que directamente también nace en ese estilo de educación. Y lo que está mencionando es algo que es totalmente verdad aquí en México, y es que la desigualdad se arrastra o incluso también nace en las aulas, y esa desigualdad es tangible en todas las personas a las que se les niega o las que no pueden acceder a una educación superior. Y es algo muy, muy difícil, la verdad. Mucha gente queda fuera, hay mucha gente rezagada. Afortunadamente yo no acabé entre ellos, yo creí que sí, pero afortunadamente no. Logré ingresar. De nuevo tuve que salir por problemas familiares, pero el punto es que eso me abrió los ojos y me hizo ver que la educación pública no es tal como te la pintan, y que incluso la educación pública es muy difícil de acceder. Entonces terminas estando en una vorágine en la que no puedes ingresar a la educación privada porque es muy complicado de ingresar a ella. Muchas veces la educación privada es bastante costosa, y la educación pública, si bien es más asequible porque es pública, termina siendo igualmente de difícil porque no hay cupos suficientes para las personas. Entonces estamos hablando de que básicamente mm, la sociedad no está preparada para recibir a toda la capacidad intelectual de las generaciones. Simplemente no hay cupo, no hay espacio para la fuerza intelectual que los jóvenes podrían dar. Entonces, si lo piensas bien, con todo esto que mencionamos, que hay muchas otras razones, pero mencionándolo aquí en la cuestión académica, es que se te cae todo el discurso de la meritocracia. ¿Cómo va a haber meritocracia cuando no existe una recepción para las personas, por más que tengan las facultades o por más que puedan, que se quedan fuera por cuestión de décimas? Es ridículo, la verdad. Entonces, es interesante porque la educación sigue siendo para unos cuantos. La educación escolarizada sigue siendo un privilegio para unos cuantos. El academicismo es un privilegio, por eso es que yo decía que siempre, bueno, ha sido uno de mis sueños ser un académico, ser un intelectual, y es que ser un académico o un intelectual es un privilegio que no cualquiera se puede permitir, y muy pocas personas pueden acceder a ello, y mucha gente tiene este concepto de mérito, en plan de es que si no quedas es porque simplemente no tenías las facultades y demás, pero la verdad es que es absurdo la cantidad de personas que intentan acceder a la universidad y las pocas plazas que existen. Es que de verdad, cuanto más lo buscas, cuanto más rascas en el sistema, te das cuenta que realmente, por mucho que te vendan esta idea de que debes prepararte para tener éxito, que debes de forjarte, que en ti está esa ilusión como de que tú debes de trabajar duro y estudiar y prepararte para el futuro, porque ese futuro va a poder recibirte si lo haces bien, ¿no? Es como culparte porque si no lo logras es que es tu culpa. No es debido a que tengamos una infraestructura o un sistema que simplemente es incompatible con toda la capacidad intelectual de una generación o de las generaciones que están estudiando en ese momento. Simplemente no hay recepción para ti. No necesariamente es tu culpa. Evidentemente hay jóvenes que no se esfuerzan, eso siempre ha pasado, pero hay muchos jóvenes que, pese a mucho esfuerzo e incluso después de graduarse, no obtienen lo que necesitan porque simplemente el sistema no está facultado para recibir toda la capacidad intelectual de las generaciones actuales. Es simplemente ridículo. No hay suficientes puestos, de verdad. No hay puestos ni en las universidades ni muchas veces en los trabajos. Afortunados. Precisamente en esto me gustaría ahondar para que tampoco se entienda, digamos, como... Joder, es muy interesante. No sé, o sea, como que estamos quizá... No estudien. Ajá, sí, o que estamos como subestimando este papel que, como bien dices, también la simple posibilidad o herramienta de por medio de la comunicación, aprender, por ejemplo, esto, ¿no? A leer, a escribir, a sumar, a restar, conocimientos básicos que son necesarios para los seres humanos en general, ¿no? Y que esto, o sea, primero detenernos aquí un poco en esta cuestión de que sigue siendo un privilegio al que no todo el mundo tiene acceso, y también como en esta cuestión que podría ser perjudicial también para las infancias el que no tengan este acceso a la educación, ¿no? O sea, entre todo lo que podría estar, o estos fines educativos que veremos un poco después detalladamente, pero, y también porque, ahora que tú haces mención a esta como fuente que estaba muy ligada también
también a esta cuestión de la iglesia, la educación tampoco, por ejemplo, era para las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tenían una restricción en un momento dado. ¿Cuál es la fuerza, digamos, o cuál es, o sea, yéndonos un poco de este lado del privilegio, las herramientas, la parte, digamos, como positiva de el que todos y todas tengamos acceso a la educación, a esta educación básica? Bueno, por ejemplo, en el contexto cristiano, eurocristiano, pues, había posibilidades, ¿no? Tú decías una clase... a ver, había algo que era el trivium y el quadrivium, las artes nobles, ¿no? O sea, incluía... Uf, mencionando las artes liberales, el trivium y el quadrivium, que dan para una vida, ¿eh? Bueno, dan para una vida. Tú puedes forjarte en las artes liberales, el trivium y el quadrivium, hasta que tengas 17, 18 años. La verdad es que van por fases y por ejemplo, en la etapa de la gramática hay que adquirir muchísimos conocimientos más bien que no necesariamente interiorizas, sino que simplemente los absorbes y ya después verás en qué te sirven. Pero bueno, sí, las cuatro, bueno, las artes, las 7 artes liberales, que es en el trivium lo que es gramática, lógica y retórica, y en el quadrivium lo que es aritmética, creo que es geometría, música y astronomía, creo. Pero, joder, es que digo, es muy interesante todo lo que está Es como la mencionando. aritmética. Y es que está muy O sea, todo conectado el con lo que pensamiento he griego visto. trasladado a la baja Edad Media, ¿no? En teoría, porque la Edad Media no existe, pero bueno, es otro asunto. Entonces, eran unos cuantos, solo la nobleza y la aristocracia podían aprender Soltó algo. eso así Si contabas con la suerte de poder ¿Por ingresar qué la Edad Media al no clero existió? secular de No una sé. orden, también podías aprender de adelante. No todos sabían ni leer ni escribir. Y además es interesante porque la educación no se da en las lenguas vernáculas. No es que llegaras y, quiero leer ahorita un libro, no sé, novela. La novela también es un género novedoso. Y no puedes decir, voy a leer este libro, ¿no? Pero también es que el libro esté en latín o esté en griego. ¿Cómo vas a leer eso? Porque a fin de cuentas era un reflejo de la realidad en ese momento dentro de la iglesia. La misa se daba en latín. Por eso la gente no entendía absolutamente nada. Es hasta la primera reforma protestante con Lutero, cuando se empieza ya a publicar la Biblia en lenguas vernáculas para que la gente pudiera entender lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces la gente no podía acceder a la lectura, ni mujeres ni hombres, de vez en cuando dentro del... Mira, por eso es lo que decía que también para mí tener la posibilidad, si es que es posible, de acceder a la educación es algo que no es tan fácil, ¿no? Como a priori se podría pensar. Pero en este caso, por ejemplo, a eso me referí también con lo de acceder con el idioma inglés, porque el idioma inglés te permite acceder a muchas oportunidades que de otro modo no tendrías en tu propio idioma. Y eso es algo que, por ejemplo, mucha gente se quejó cuando un director, creo que es francés o algo así, hizo la película de Emilia Pérez. No estoy muy seguro, la verdad, no me voy a meter mucho en ese caso, güey. Pero, pero mucha gente se quejó porque él decía que era una lengua de pobres. Y, a ver, no sé, creo que eso fue lo que dijo y mucha gente lo tomó como que dijo que era una lengua pobre y incluso empezaron a sacar su nacionalismo y su patriotismo, diciendo que cómo es que eso se dice, la lengua española, y bla, 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 bla. Y es que, joder, si... No lo recuerdo muy bien, pero si lo que dijo es que es una lengua de pobres, lo siento, pero esto es así. La mayoría de países de habla hispana somos, pobres y tenemos muchísimos problemas. Somos tercermundistas o estamos en vías de desarrollo. Lo siento, esto es la mera verdad. Y si tú comprendes o hablas un idioma como lo es el inglés o el alemán incluso, tienes un acceso a oportunidades que no tienes en tu lengua natal, porque simplemente el español no es una lengua inferior, pero proviene de países que sí son inferiores, por lo menos en el sistema socioeconómico actual. Lo siento, pero esto es así. Bueno, eso creo yo. momento, por ejemplo, no sé, tal vez, las monjas de clausura sí podían leer la Biblia. Pero no es que no había mucha materia. Claro, había excepciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de las órdenes femeninas en la iglesia surgieron personajes como Hildegarda de Bingen, que es así una mujer que sabía múltiples lenguas, sabía ciencias naturales, hacía tratados de botánica, de música. Entonces, son de esos casos hiper excepcionales en un contexto donde la mujer no existía en la vida pública, estaba eliminada. Y que la mujer se educara, peor aún. Tal vez son las sociedades cortesanas. Y ya en el siglo XVIII, pues, también las mujeres empiezan a recibir ciertas cosas, ¿no? Ahora, además de bordado, van a poder aprender inglés, francés, piano, ballet, o sea, artes solo para clases acomodadas. Mientras tanto, las niñas o las adolescentes al igual que los niños y adolescentes, uno que otro en las escuelas rurales, algún maestro empezaba a enseñar, pero eso hasta la llegada de la modernidad y el surgimiento del... Pero lo que está mencionando, a ver, es que es difícil porque realmente uno podría pensar, bueno, eso es segregación, ¿no? O racismo, o segregación de clases. Pero la verdad es que así es como debía ser y así es como es, porque realmente no es muy difícil educar a personas de clase baja como si fueran a ser de clase alta. Es que realmente es cierto que sería un desperdicio. Este... Porque a final de cuentas
si lo que quieres es preparar jóvenes para que sean obreros, que esta es la verdad, o sea, es la verdad innegable, es decir, para eso se fundaron las escuelas, y si eso es lo que estás buscando, sin duda es un despropósito enseñar literatura, o enseñar filosofía, o enseñar historia siquiera. Es sin duda un despropósito. Entonces, a ver, yo por eso en lo que estaría de acuerdo sería que se cambiara no que se cambie cómo son las escuelas, porque eso es un despropósito. De nada sirve que te vayan a intentar enseñar, como muchas veces también se ha llegado a intentar, enseñar esos conocimientos que son liberales, cuando al final tu propósito ya está destinado y es un propósito servil. Vas a ser un servidor para otras personas por tu condición socioeconómica. Entonces, pues lamentablemente es la dura realidad, y mientras no se cambie esa realidad, no tiene sentido repensar la educación. Más bien yo siento que ahí no deberíamos, como dice el título del video, repensar la educación. Creo que deberíamos repensar la sociedad o repensar la forma en la que nos organizamos socialmente. No lo El sé. positivismo en la educación, en que ya se empieza esto a masificar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas el obrero también necesita mover la máquina, ¿no? El obrero no sabe contar. Tiene que saber hacer operaciones aritméticas de las más simples para operar una nueva máquina de vapor en la construcción de, no sé, ladrillos o una fábrica, ¿no? Entonces, también la vida urbana va cambiando las cosas. Sí, eso que está mencionando es un conocimiento meramente utilitarista, un conocimiento en el que tú no profundizas, no vas, no sé, como deeper, no vas mucho más profundo. Y es porque tú solamente adquieres los conocimientos que necesitas para tu trabajo, para tu labor, para servir. ¿Por qué? Porque de lo contrario estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Porque estamos hablando de personas que van a tener que dedicar más del 60-70% de su vida diaria, de su vida intelectual, probablemente a hacer trabajos repetitivos, trabajos rutinarios. Que ojo, que eso está cambiando y va a cambiar con la inteligencia artificial. Así que ya veremos cómo nos va a ir con esto. Pero desgraciadamente así ha sido la realidad y la gente nunca ha querido entenderlo. Entonces, hasta que no se entienda cuál es la realidad de la gran mayoría ya no solo de hispanohablantes o latinoamericanos, sino la realidad de la gran mayoría de sociedades, pues no vamos a poder cambiar nada, porque es que no se puede repensar la educación. Más bien yo siento que la educación es un reflejo de lo que a la postre será tu labor o tu puesto en la sociedad. Tienes a la población, otra hora campesina, aglutinada, aglomerada en torno a fábricas. Tienen que también saber cómo moverse en la ciudad. Entonces, todo responde a la modernidad y a la necesidad de educar a la gente, más bien. No es educar, el concepto creo que correcto que se debería usar en el siglo XIX era adiestrar a la gente. Adiestrarla para el nuevo mundo muy distinto al que se había vivido antes. Ya estamos en una era industrial, las cosas han cambiado. Sí. Y creo que la educación ya como una vía a la emancipación, yo creo que ya se empieza realmente a considerar a fines del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? ¿Por qué necesitas educarte? Pues para entender al mundo, conocer al mundo y enfrentar al mundo también, ¿no? Para transformarlo. Trata de educarte lo más que puedas, ¿no? Surgen las escuelas, primeras escuelas obreras, por ejemplo, dentro de las fábricas, las escuelas rurales que en México fueron muy populares, ¿no? Pues porque por primera vez iba a llegar un maestro a la Sierra Madre, pues nunca había existido una escuela, más allá de lo que te podían enseñar en la parroquia local. Y ahora con una visión además nacionalista, incluso más adelante ya en lenguas originarias, ¿no? Se empiezan a publicar muy tímidamente libros en zapoteco, en náhuatl, en mixteco, en otomí, etcétera, ¿no? Pero son realmente logros recientes. Y eso no soluciona nada, porque también está ese mito, ¿no? Ponte a estudiar para que salgas adelante. Y pues vemos justo a la gente que tiene posgrados y que no se desempeña en lo que le gusta o lo que estudió. Tiene que agarrar otra profesión porque en el espacio laboral no hay tiempo no hay espacio para ti. E incluso si alcanzas cierta edad, no puedes. De hecho, es interesante porque hay como un concepto ese, ¿no? El de estudiante eterno. Pues generalmente la gente que está en las clases acomodadas pues puede estudiar a perpetuidad. Uf. Oh, joder, está hablando con factos a más no poder. La verdad es que de todos los putos idiomas con los que podía hablar, decidió hablar con factos. Entonces, pues, esta parte sí ya no la había visto. Ya ahorita esto que estoy viendo ya no forma parte del video que yo no había visto. Creo que hasta aquí me quedé un poco atrás. Pero esto que está diciendo de verdad, pues es básicamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? De que no hay espacio para toda la capacidad intelectual de la gente. Y esto yo lo estaba pensando porque vi un video hace poco ya lo he mencionado en uno de los lives, pero vi un video de un chico con ascendencia china. Que el tipo hablaba del Gaokao y de cómo los chinos se sentían como muy frustrados porque muchos jóvenes se graduaron de universidades de alto prestigio en China y ahora se daban cuenta que no podían acceder a los trabajos pues prometidos o soñados o como esa regla no escrita, ¿no? Que se supondría que conseguirían pues si conseguían primero esas bases, ¿no? Obtener una muy buena educación y entonces podrías acceder a esos trabajos de cuello blanco que todo mundo desea y pues podrías vivir como el
él lo dice como el sueño chino, ¿no? Pero es básicamente como el sueño americano, o sea, es como lo mismo de siempre, la ascendencia social, ¿no? Que lograrías ascender por tus propios méritos, comenzando con una buena educación y que si tenías una buena educación, a la postre tendrías un buen trabajo, por ende te podrías tener un buen salario, una buena economía, una buena estabilidad, que podrías permitirte ayudar a tus padres, que seguramente te ayudaron a conseguir eso, y tener una buena familia, etcétera, etcétera. Todo derivado, ¿no? Todo derivado de lo primero, ¿no? De tener una buena educación. Pero en realidad esto también tiene mucho que ver con con un video que había visto de Rusarín, en el que él hablaba de que no es, o sea, se tiende a malinterpretar esta idea, ¿no? Como de que eh, la gente que tiene, o sea, se ve como el panorama completo y se ve que la gente que está en las posiciones altas, en las posiciones acomodadas socioeconómicamente, pues que suelen tener estudios superiores, maestrías, posgrados, etcétera, etcétera, incluso varias carreras o permitirse leer mucho, bla, 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 bla. Pero esto lo solían interpretar como de, claro, entonces si yo tengo una maestría, si yo tengo un doctorado, voy a poder acceder a las mismas oportunidades que estas personas. Pero se está leyendo mal esta noción porque en realidad es completamente al revés. Más bien, por tener una posición socioeconómica acomodada, llevar una vida acomodada, es que se pueden permitir educarse hasta pues cuando ellos quieran, ¿no? Ellos pueden permitirse educarse. Entonces la educación no es el medio, creo que ahí se ha confundido mucho y la educación no necesariamente, a ver, a veces sí lo es y no, es como lo mismo que decían estos tipos, el punto no es decir que no se estudie, pero sí que la realidad es mucho más compleja que simplemente creer que la educación es el puente o la vía mediante la cual las personas ascienden en la escala piramidal social. La verdad es que no es así y la verdad es que la realidad es mucho más dura, me temo. Y no cualquiera puede ascender, ¿no? Hay muchos jóvenes que tienen estudios superiores, que han conseguido maestrías, que hablan más de un idioma, que hablan 2, 3, 4 idiomas, que han tenido muy buenas calificaciones y que no tienen los puestos que desearían. Y en cambio hay muchas otras personas. Esto es algo que también lo he visto en un video de Vida según Richie, que dice de que había un economista, creo que era un premio Nobel, que ya había comprobado que la gran mayoría de gente pobre está condenada a morir, es decir, toda su vida van a ser pobres sin importar cuánto mérito o cuánto esfuerzo hagan, y lo contrario también es cierto, en la pirámide descender también es más difícil, así como empezando, cuanto más abajo empieces en la pirámide, más difícil para ti será ascender. Y estamos hablando realmente no de dificultad en plan película en la que te lo tomas y lo logras y te esfuerzas demasiado. No, estamos hablando de dificultades generacionales, en plan que solo si lo haces muy, muy, muy bien, quizás el nieto de tus nietos así podría salir del hoyo, ¿no? Entonces lo mismo pasa al revés. No solamente la gente de escasos recursos tiene muy muy bajas probabilidades de ascender, sino que también lo mismo pasa a lo contrario, a la inversa. La gente que nace con muy buenos recursos tiene muy muy pocas probabilidades, sin importar el poco mérito o el poco esfuerzo que hagan, de descender de esa pirámide. Entonces el rico está condenado a ser rico y el pobre está condenado a ser pobre. Es muy duro, la verdad, muy muy duro. Viven de becas incluso, ¿no? O sea, te vamos a poder becar y te vas a poder incluso al extranjero. Mientras tanto, alguien... Mira, eso, oh, tío, es que de verdad, eso que dice a mí, mira, es duro porque siempre que digo estas cosas, pues me tachan como de resentido y ese tipo de cosas. Y sí estoy resentido, pero, pero es la realidad de las cosas, tío. Mu- muchas becas, muchos apoyos. A ver, hay algunas que sí se dan para gente de escasos recursos, pero la verdad es que son las mínimas. A mí me tocó ver cuando yo estaba en la universidad que había muchos chicos que no tenían ninguna maldita necesidad de conseguir becas, es decir, lo tenían todo. Uno de ellos, recuerdo que su padre era profesor en esa misma universidad, así que pues iba y lo dejaba ahí mismo, y cuando él ya salía simplemente esperaba que su padre acabara su jornada, que le quedaba muy poco, y se devolvían a su casa. El tipo tenía gimnasio, comía muy bien, tenía todo, y a pesar de eso buscaba apoyos sociales, buscaba ayudas y de becas sociales gubernamentales, y yo decía, joder, tío, tú no lo necesitas, pero de verdad que esto pasa mucho. Hay mucha gente que es becada y se tiene como el concepto de, es que es muy inteligente, o es que, está becado y lo logró con mucho esfuerzo.
No, no, mucha gente está becada y no es porque tengan mucho mérito o porque el otro. Muchas veces es porque simplemente tienen los recursos para acceder a esas becas. Porque hay muchísimas becas, por ejemplo, yo intenté acceder a algunas becas y no podía porque uno de los requisitos era ya llevar un año en la carrera. Y yo, por ejemplo, no tenía el dinero para aventarme ese año de carrera. Yo decía, es que yo necesito una beca antes de entrar a la carrera, no ya cuando la esté estudiando, porque yo ahorita mi tema es cómo voy a conseguir el dinero y el tiempo para estudiar ese año. Simplemente... Es muy complicado, pero lo que está diciendo me parece... Son factos, de verdad, son factos tiene que insertarse totales. inmediatamente en el mercado laboral. Porque muchos jóvenes aquí en México, y adultos incluso, estudian pero al mismo tiempo trabajan. Tienen que lidiar con eso, no tienen la comodidad de poder estudiar exclusivamente. Por eso decimos, sí, la educación escolarizada sigue siendo un privilegio, tal cual. Y ese es un privilegio que a mí me encantaría darme, ¿no? Como a mucha gente. A mí me encantaría poder estudiar exclusivamente, dedicarme solo a estudiar, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Tampoco digo toda la vida, solamente por lo menos durante un tiempo y darle con todo, darle con todos los sacrosantos días a la educación, pero es un privilegio y es un privilegio de los demás de alta gama. Más, es un privilegio comparado a una casa y poco más, Lo va a ¿no? seguir siendo. Es duro, Precisamente ahorita que joder, mencionas, por qué ejemplo, ¿no? De difícil. estudiar náhuatl, hubo apenas, bueno, hace unos meses como una controversia y que en redes sociales también estaba esto, ¿no? De Oh, cómo sí me les sugieren que enteré, sí me estudien enteré, ¿eh? náhuatl y no inglés, ¿no? Ujú. Y entonces era como Ajá. muy raro porque para todos parecía obvio que sí era mejor estudiar inglés que estudiar cualquier lengua originaria, ¿no? Ujú. Esto lo quiero unir con algo que un poco estábamos hablando hace 15 días sobre esta visión que se tiene un poco igual con el trabajo en esto de a qué te dedicas, la parte de qué estudiaste y hasta dónde estudiaste, ¿no? Ujú. Cómo se relaciona el concepto de estudiar, un poco ir como más allá, de estudiar hasta cierto grado y que entonces eso nos hace como mejores personas ignorando lo que decíamos, ¿no? Que esas condiciones también que nos permitieron estudiar tienen que ver con un privilegio y también con que hay personas que no obtuvieron eso, ¿no? O sea, Ujú. ¿en qué se basa como esa jerarquización y también el valor que se le da a estudiar? Pero ciertas cosas, porque por ejemplo, Sí. no puedes ser un experto, no sé, pienso algo, arte circense y ser el mejor en arte circense, porque eso qué, ¿no? O sea, tendrías que ser el mejor en negocios Que sí hay internacionales. escuelas de arte circense, de hecho. Ajá, sí, pero aquí en eso, México. ¿no? O sea, quizá en el ¿En común serio? No, no tenía pensamiento, idea. alguien ¿Sí que hay, sea sí hay súper experto en escuelas de arte circenses, circense? pero hay alguien que es Pero súper a experto en nivel relaciones de internacionales, educación comercio superior. internacional. Sí, algo así. ¿Quién es el que tendría más valor en ese sentido? Sí. El que Güey, es no de mames. o sea, ¿por qué es el que tendría comercio internacional? O eso que decíamos, ¿no? Cuando se puso como, ¿por qué estudiarías náhuatl, no? O sea, tienes que estudiar inglés. Sí. ¿Por qué estudiarías no sé, esto que también ha tenido como muchísimas clasificaciones, pienso yo, muy clasistas y racistas sobre estas ciencias que tienen que ver con lo agrónomo, por ejemplo, ¿no? O sea, Agronomía, porque sí. con agronomía y que hay hasta ciertas denominaciones, ¿no? ¿Por qué estudiarías algo así si pudieras ser abogado, por ejemplo? Sí. O sea, ¿en qué se basa el que ciertos conocimientos parecen que son más valiosos o nos hacen más valiosos que otros Uf. conocimientos? Creo que, a ver, bueno, ya es un cliché también, se raya en el cliché, ¿no? Lo dijiste ahorita, ¿cuáles serán las 4 o 5? No sé, derecho, medicina, ¿qué más? Ingeniería. Contaduría, tal vez. Derecho, medicina, contaduría. Como las más top. Sí, las ingenierías. Sí, ingenierías. No sé cuál otra, no tengo, digamos esas 4, ¿no? Pero de pronto, por ejemplo, automáticamente cuando alguien estudia alguna ciencia social y hay como un foco rojo, ¿no? En primer lugar, pero es que, entre comillas, se va a morir de hambre. Digo, se va a morir de hambre, no va a encontrar espacio. Que eres marihuano. O sea, utilizan todas esas cosas incluso, ¿no? Esos Marihuana. conceptos, ¿no? Y bueno, imagínate, viniendo de Laina, pues automáticamente se entiende, ¿no? Bueno, lo entenderán los capitalismos. Es que, a ver, estamos en una meritocracia. Y además es una meritocracia donde no necesariamente que esos méritos se alcancen por logros propios, ¿no? Hay que entender también que en el momento en que tú puedes ingresar, principalmente a la educación superior, lo que estás forjando no es necesariamente una educación, no estás adquiriendo conocimiento. Lo que estás adquiriendo son contactos, son relaciones públicas. Es lo que haces. O sea, te estás insertando, es lo preparatorio para el contexto laboral, pero también estás creando contactos que te arropen en ese contexto. Por eso la educación privada. La educación privada no tiene ninguna valía más que eso, vincularte con grupos de poder. Incluso grupos de poder que tienen sus propias instituciones educativas. Por ejemplo, universidades privadas aquí en México, ¿no? Tenemos la Compañía de Jesús, los jesuitas. Joder, tío, me voy a estar más pendiente de este... Mira que estoy suscrito a este canal, pero... Están soltando unos factos terribles. Junta Olivero. Esta universidad, ¿cómo se llama? La Náhuac, fue fundada por el Opus Dei, si no me equivoco. Y por Marcial Maciel, además, ¿no? O sea, imagínate, el fundador de mi escuela es Marcial Maciel. El tecnológico de Monterrey por un Y millonario. no lo digo porque Cuya pienso familia muchas basó su cosas que riqueza yo en también, Cuernavaca, que, ¿no? con las que estoy de acuerdo, Y así el pero... ITAM, o sea, prácticamente todas esas instituciones sirven a los privilegios de clase. En el momento que tú ingresas eso, estás como, es tu certificado de que perteneces a esa clase y que tienes los contactos para perpetuar el dominio de esa clase. Sí. Mientras tanto, creo que los ideales de la educación pública son totalmente distintos. Creo que en el momento en que tú entras ya a un nivel superior o medio superior y empiezas a entender de que no todos tienen acceso a la educación, que realmente es un privilegio. Por ende, hay como un sentido de Y vaya tengo que privilegio. aprovecharlo. Ya no es una obligación ir a la escuela, como yo me mencionaba hace ratito cuando yo era un niño. De pronto te das cuenta, muchos quisieran tener esta posición de comodidad, porque también involucra comodidad. Porque Sí. mientras tú puedes estar en un aula aprendiendo algo, en una biblioteca consultando un texto, hay adolescentes que se están matando
literalmente a veces, en trabajos que involucran riesgo, que jamás van a tener, que a duras penas pudieron cursar primaria, no porque no quisieran, sino porque el sistema les impone eso. No puedes ir más. No podemos tener a toda la población en la universidad. ¿Por qué? Porque la clase dominante es limitada. No vas a tener no puedes obtener una posición no necesariamente poder, sino una posición ilustrada, porque la clase ilustrada somos unos, nada más, concretamente. Es una clase cerrada, no hay escala social, no hay ascenso social. Y ahí viene el trauma, el shock de que de pronto sales de la universidad y el mercado laboral está cerrado. ¡Ah, tío, joder! Está diciendo unos factos terribles, me cago en la puta. La vida es dura, hermano. El sistema capitalista actual, el sistema económico actual es duro de cojones, me cago en la puta. Joder, qué duro. Está diciendo unos factos terribles, la verdad. Ese sería mi sueño, ¿eh? Y ese sería mi sueño. O sea, mi sueño sería pertenecer a esa clase. Bueno, como el de todos, ¿no? Como el de todos, ¿qué estoy diciendo? Como el de todos. Pero mi sueño sería pertenecer más que a la clase acomodada, que sin duda a la clase ilustrada, ¿no? Sí, a ser posible a las dos. Porque la verdad es que lo más. Una deriva de otra, muy, muy seguramente, una deriva de otra. Es muy raro que llegues a pertenecer a la clase ilustrada sin haber pertenecido a la clase acomodada o a una clase aventajada en muchos sentidos. Pero joder, lo que está diciendo, tío, duele en el corazón, duele que así sea el sistema. Y eso es algo que pasa en todos lados, Dios. Totalmente cerrado. En todos tienes que lados, desempeñarte Dios. en otras labores o que no te gustan o que no jamás pensaste en ellas, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, los que estudiamos ciencias sociales o ciencias exactas o ciencias naturales o artes, como que siempre se enfrentan a eso, ¿no? Sí. De alguna u otra manera creo que también otras disciplinas más tradicionales, las que mencionaba, ¿no? Medicina o derecho, porque siguen siendo licenciaturas que están abarrotadas de gente. Y de pronto se dan cuenta de que no, ya tenemos suficientes médicos o suficientes abogados, ¿no? Es interesante. Sí. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué te están enseñando dentro del aula, ¿no? ¿Qué aprendes en el aula? ¿Es realmente lo que necesitas aprender? O sea, sí, por supuesto, a ver, por ejemplo, se dividen en diversos campos, ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales, civismo, deportes, educación física, etcétera, ¿no? Eso es lo que vas a aprender. Y también es interesante porque siguen funcionando a la usanza de guarderías. ¿A qué me refiero con esto? El padre y la madre, primero era el padre nada más, luego la madre también, tienen que salir a laborar. No tienen tiempo de cuidar al niño. Mientras el padre está en la fábrica y la madre tal vez en el hogar o también en la fábrica, el niño tiene que salir a... Estoy diciendo que la madre está en el hogar porque es la visión totalmente tradicional, fundamental, ¿no? Y el niño tiene que estar enclaustrado en un lugar, porque el Estado no se puede hacer cargo de la niñez. Tiene que estar enclaustrado en un lugar, a usanza de prisión también. O sea, por eso es el panóptico, ¿no? Siempre el maestro vigilando, el carcelero vigilando, el capataz de la fábrica vigilando, siempre alguien que vigila y controla también qué aprenden y cómo lo hacen. No vas a utilizar el aula que te está facilitando el Estado para ir en contra del Estado. Burgués y liberal además, ¿no? Y además ahí está la importancia. ¿Qué se está aprendiendo ahí? Pues generalmente estás aprendiendo los ideales de una clase a la cual no perteneces. Desde racismo y supremacismo hasta eurocentrismo. Que prácticamente el eurocentrismo, a partir de personajes como Comte y demás, realmente moldeó todo lo que es la educación. Esa mierda que está diciendo es muy difícil porque la gente, luego esto es lo que ocasiona que mucha gente se sienta de clases superiores o tenga ideologías de clases superiores que no corresponden con, pues, valga la redundancia, con la clase social a la que pertenecen, y esto es lo que hace que mucha gente esté en contra de su propia clase, ¿eh? Y es ridículo, luego por eso surgen esta gente que es pobre, de bajos recursos, pero que tiene una ideología capitalista increíblemente tóxica en la que creen que todo es cuestión de mérito, el pobre es pobre porque quiere, pero estas mismas personas son pobres, entonces todo esto se deviene de este tipo de cosas, de este tipo de educación. Y a ver, no hay que quitar también la propaganda a través de los medios de desinformación, es enorme, pero el sistema educativo funge como un monolito muy importante también para eso. Los distintos modelos que hay desde Europa, ¿no? El modelo del gimnasio alemán, el liceo que es francés, etcétera. No hay como una educación. Eso solo está reservado también justamente para las clases dominantes ilustradas, ¿no? La educación alternativa. O sea, modelos, no sé, como Montessori o Waldorf o educación activa, ¿no? Hermano. Educación alternativa. O sea, modelos, no sé, como Montessori o Waldorf o educación activa, ¿no? Donde el niño ya puede aprender lo que él quiera en el momento que quiera. Sí. ¿No? Eso no puede, generalmente no se logra, ¿no? Y ahí se puede ver la reforma educativa, volviendo al periodo... Eso es la hostia, tío, eso es la hostia. Me hubiera encantado ser educado bajo un sistema así. En municipios donde no había luz. La pregunta sería cómo llegó este hombre a ser presidente de México, ¿no? Entonces es la gran problemática, ¿no? Realmente necesitas estar educado, escolarizado más bien, para triunfar, para ser alguien, pues por supuesto que no. Pero esa es la impostura que te han dado, ¿no? No, la educación necesariamente no resuelve nada. Todo depende del contexto, de las condiciones, en el escenario, en la coyuntura. Absolutamente, son múltiples factores. Hay gente que le puede ir muy bien sin haber cursado la primaria, y hay gente que le puede ir, que no es la norma generalmente, como también alguien que puede llegar a postdoctorado y pues puedes acabar muy mal, ¿no? Estoy también usando clichés, vas a acabar muy mal. Sí, porque ¿en qué sentido? No, o sea, en el sentido de, o sea, laboral, pues, ¿no? Regresando como un poco a esto.
Aunque a lo mejor ese es otro tema, pero sí pienso que también en esta visión del maestro de la enseñanza, sí también hay maestros y maestras disidentes, ¿no? El maestro rural, ¿no? Exacto, Los maestros de las rurales escuelas rurales. ellos- Pero que precisamente estas, pero estas Sí, sí. de pronto son como subestimadas y el decir, bueno, pero es que no estudió en estas grandes instituciones que sí tienen la legitimidad de que sí son escuelas Sí. como en serio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa también con esto? Pues, las mecas del eurocentrismo también, el Eso. supremacismo, el imperialismo. O sea, ahí son prácticamente, como le llaman, think tanks del imperialismo, ¿no? Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Stanford en el contexto gringo, o Cambridge, Oxford en el contexto británico, la Sorbona. Ya, digamos, para la plutocracia mexicana local que se cree con tintes eurófilos, no sé, las mencionadas, ¿no? Todas fundadas por órdenes religiosas cristianas. O pues, la educación privada es eso. O sea, la educación privada, o sea, cuando tú escuchas a alguien que estudia en una escuela privada, y te lo digo, a ver, yo tengo como el privilegio de haber cursado educación privada, pero también en escuelas públicas. En la mitad de mi vida estudié en escuelas privadas y luego en escuelas públicas. O sea, literalmente es ¿cómo le llaman? Un campo de adoctrinamiento en cuanto a racismo y elitismo. O sea, literalmente ahí te empiezan a tratar como te ven, como vistes, como hablas, de dónde vienes, dónde vives, qué juguetes tienes. Sí. De hecho, es interesante que por eso mucha gente no entiende por qué se uniforma a los niños. Para que no exista esa Para que no existan esa discriminación. Pero imagínate, en una escuela donde no hay uniforme y que un niño vaya con zapatos rotos, uñas sucias, sin haber comido, desnutrido, es lo peor. No porque se preocupen por la integridad física del niño, sino porque va a ser señalado inmediatamente, ¿no? Porque no perteneces ahí. Entonces, la educación es un privilegio, pero también es una impostura. Simplemente, y es un resultado de la modernidad. ¿Por qué? Porque ya no se puede educar a los niños en las casas, en los hogares. Ya no está la abuela, Sí. ya no está la madre o el padre. Ya no puede el niño aprender algo mientras está en el campo con su papá o en el taller con sus padres. Tiene que estar justamente enclaustrado en un salón de clases mientras el padre está incrustado en una fábrica. Ya no viven en la montaña ni en la costa. Ahora viven en una urbe de 20 millones de personas. Es la nueva realidad. Alguien tiene que hacerse cargo de los niños. Si no van a acabar en el tutelar o en la indigencia, ¿no? Es que es como un sistema, o sea, no es nada más la escuela, es todo. Es un sistema que está interconectado. Y en este sistema pues todos somos víctimas de alguna u otra manera. Sí, o sea, es un privilegio, pero también es de alguna u otra manera consecuencia de hasta dónde llega el ser humano. Porque, a ver, podríamos decir, ¿estaban mejor las cosas hace 2000 años? No creo, sinceramente no. Lo que existe ahora no es que las cosas estén mejor ahora. Sin embargo, con la tecnología acumulada y, digamos, el conocimiento acumulado, teóricamente tendríamos las herramientas para mejorar la vida de todo ser humano. Y eso no ocurre. Entonces, ¿por qué se sigue educando? ¿Por qué sigues en la universidad? Pues para mantener la idea de progreso. ¿Y qué es este progreso? Dentro del capitalismo, acumulación, de la cual no vas a ver una gota. Porque la riqueza la vas a producir tú. Y te están enseñando cómo producir en la escuela. Pero cuando pases del aula al escritorio o a la fábrica, de esa ganancia no vas a recibir ni un quinto. Bueno, tu salario, ¿no? Párale de contar. Sumado a esto, de pronto empiezas a leer cosas. Es interesante, ¿no? Yo no sé cómo hacen los programas educativos a veces. Por ejemplo, lees el libro de la selva. Es una lectura que yo creo que muchos se la recomiendan en la escuela o les hacen leer el libro, ¿no? O ver la adaptación cinematográfica de Disney. No sé. Y, bueno, es una historia interesante. Hay personajes, hay animales parlantes, hay un niño que tiene aventuras. Y es interesante, pero de pronto, ¿por qué no se sumergen más en la literatura? Sí, está interesante. ¿Por qué solo ver 6 libros al año? ¿Por qué no ver más? Porque te empiezas a meter en la historia de estos, por ejemplo, de estos autores, ¿no? Roger Kipling, quien escribió este libro, pues era un racista supremacista que consideraba a todos los indios infrahumanos. Entonces, es interesante. ¿Quién escribe esto? O sea, ¿para quién lo escribe? Pero a ver, ahí te diría yo algo. O sea, para saber esto que tú sabes, Ah, sí. o sea, me refiero a que sí. O Sé sea, por ahorita dónde traemos- vas. Sí, porque seguramente nos van a decir estos chavos que sí Sí. estudian. O sea, Eres un hipócrita. nos vamos a ver como Samuel García diciendo que cuando. Bueno, Samuel García es ¿te refieres al gobernador? Sí, que de dijo Obregón? un día que la pasó súper mal yendo a los campos de golf. O sea, pero es que ahí puedes ver. No sé hasta qué nivel de educativo tiene, pero seguramente en escuelas privadas, ¿no? Sí, por Las supuesto. nacionales y en el extranjero. Ahí se puede ver que la educación no da buenos resultados. Tienes este sujeto. Educación escolar, la Eso, escolarización. es que pienso que ahí tenemos que ser como. Ahorita iremos como al conflicto que hay también en lo más estructural de la educación que hemos recibido. Sin embargo, precisamente para incluso hacer una crítica a la educación, ¿no crees que esa misma herramienta que de pronto te hace volver a verla Sí. es resultado de tener, por lo menos Sí. eso, ¿no? O sea, el privilegio de haber aprendido a leer, de acceder a libros también. En algunos casos ¿no? sí, en algunos casos no. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, un Lenin. Ok. Pues él estudió. Era una persona políglota, además, ¿no? Hablaba múltiples lenguas, hablaba sobre múltiples materias, economía, ciencias sociales, Ok. historia y demás, no puedo seguir. Pero tenemos un Pancho Villa. Pancho Villa no sabía leer. Aprendió a leer, de hecho, durante la Revolución. Y los dos, de acuerdo a su óptica, buscaban mejoras sociales. O sea, creo que depende tanto, por eso digo, hay muchos como es multifactorial, depende de muchos elementos. Depende del contexto, depende de la persona. Depende Grande, del mi histórico, general depende de Villa. muchas cosas. Yo, por ejemplo, a ver, obviamente, es interesante, porque creo que a pesar de haber llegado hasta la licenciatura, creo que gran parte de lo que yo aprendí lo hice por autodidacta, más que aprender en la escuela, por ejemplo. Por ejemplo, yo estudié historia, pero en la escuela no me gustaba aprender historia. Igual no lo saben, pero en los 80s y 90s, parte de los 90s no había internet. ¿Qué? Los más jóvenes. ¿Qué? No lo sabía. ¿No vi lo internet? sabías, Carmen. Yo no soy muy joven para saber Soy que no hay demasiado joven. A mí me encantaba, por ejemplo, abrir enciclopedias y ponerme a leer enciclopedias, porque además todo estaba ilustrado, veías cosas, aprendías de múltiples cosas, ¿no? También es interesante cómo a veces Enciclopedias me te maman. educas, Es genial. sí, te educas literalmente, sí es el verbo correcto, o te ilustras más en las calles, o en una biblioteca pública, o incluso en los medios. Claro. De alguna otra manera, porque también los medios también son un reflejo del sistema imperante, ¿no? Sí. Pero incluso yo diría que hasta eso, o sea, esta cuestión autodidacta, tiene que ver Sí, también no con sabía el leer, privilegio. yo aprendí a leer en Ajá. la escuela, por ejemplo. O sea, a lo mejor pues eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo estudié filosofía, igual que con lo que tú decías hace rato, de se va a morir de hambre. No sé cuál está peor, De si que- filosofía o historia, no sé. Yo creo que igual, ¿no? Sí. Ok.
Yo creo, en general, Sí. las ciencias, el humanismo en general, ¿no? Pero sí pienso que incluso el hecho de tener ciertas experiencias, ¿no? O sea, que a lo mejor eso no fue necesariamente cuestiones que aprendimos en el aula, sino experiencias incluso como de vida o el acceso a Ujú, libros, sí. a incluso conversaciones, talleres, lo que sea. Ujú. Incluso eso ya es un privilegio a poder siquiera tener la oportunidad de Ujú. haber estudiado y haber elegido además Sí, eso. es un Porque, privilegio, yo soy claro, privilegiado, o sea, sí, sí, sí. hay que asumirlo así, tal cual, ¿no? Sí, o sea, no, por ejemplo, el hecho de decir, quizá en algún, bueno, eso, ¿no? Desde la educación básica. Ujú. Y después el hecho de poder elegir una carrera que sabíamos Sí. también que probablemente... Sí, a ver, me lo advirtieron, pero no me lo impidieron. Creo que es importante, ¿no? Eso, y también, sí, 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 sí. no creo que todos los padres estén de acuerdo con eso. Hay quien sí se lo impiden, ¿no? Sí. Supongo, no sé. Y con la misma visión, ¿no? O sea, Sí. tampoco, que ya eso me gustaría precisamente ir, bueno, un poco esto, ¿no? Que ya hemos tocado sobre, que al final parece que las que son como más respaldadas de alguna manera son las que están directamente relacionadas Ujú. con cuánta cercanía con la riqueza se podría Sí, tener, ¿no? O la sí, no, sí, acumulación. no hay de otra, sí, tal Ajá. cual. Pero también me gustaría ahondar en esto que hemos platicado un poquito sobre incluso el propio sistema de enseñanza en general. O sea, lo que nos llega a nosotros como incluso este propio progreso o grados de, Ujú. de la escolaridad y también sobre la historia que conocemos, por ejemplo, en mi caso como filosofía, sé que lo que ha llegado a mí fue, sobre todo, o sea, sí también otra, pero sobre todo la filosofía occidental, ¿no? Sí, claro. Y los autores y la cronología y las lecturas y todo eso también estaba, digamos, direccionado en ese mismo sentido, ya con un filtro de no, por ejemplo, ver, no sé, que también ese es un debate, ¿no? De si es filosofía, por ejemplo, incluso en mexicana, ¿no? Ujú. O de Oceanía o africana o... Que no es no, hay eso no un- es filosofía. Ajá, no, a ver, eso es pensamiento, Eso por es- sí, ejemplo. sí, sí, sí. Bueno, ajá, o sea, esa parte, digamos... Porque antes de los griegos, todo el mundo no reflexionaba, no había No, reflexión. porque los griegos son la cuna Sí, del sí, sí. pensamiento, ¿no? Pues, Y seguramente en historia, bueno, sí, no lo sé sí, cómo sí, era, pero sí. también hay eso, ¿no? Hay como un sesgo desde dónde viene también, y seguro también en otras disciplinas. Otra vez regresando como a esto de por qué se prioriza o se da sentido a cierta fuente de conocimiento, Ujú. una historia como ya contada, estructurada, Ujú. y omitimos, digo, a menos que como que eso, exactamente, que tú busques, ¿no? Como otras opciones, pero hay una estructura en como sea. Pienso, por ejemplo, a lo mejor en derecho, ¿no? También debe ser una cierta historia del derecho, una Sí, cierta seguro. historia así, en medicina también, en general, ¿no? Bueno, No creo sé. que en derecho, igual me equivoco, pero creo que los obligaban a ir de traje a tomar clases. O de camisa, en una escuela pública. Me refiero a la UNAM. Creo que sí. ¿No jodas, Ay, en por serio? Bueno, no sé si nos obligaban, pero... Les recomendaban. Yo Son sé pena que de excomunión, de expulsión. No, a ver. Pues porque a ver, ¿Es el en escudo de la UNAM. serio? ¿Han visto el ¡Qué escudo? ¿Han analizado a la hueva! gente el escudo de la UNAM? A ver. Bueno, sale Ir un medio cóndor. vestido de y también traje sale una a águila. Sí, a ver, clases. a ver si pueden ponerlo. Al fondo está escrito en griego. Recuerden, de acuerdo a la óptica occidental, Grecia es la madre de la civilización occidental. A pesar de que era una civilización puramente mediterránea y más asiática que europea. Porque, a ver, Europa tampoco existe. A ver, la región existe, pero Europa no es un continente. ¿Qué separa Europa de Asia? Absolutamente nada. Es una megapenínsula asiática, es la continuidad de Asia. Pero habría que marcar las diferencias. Pues por eso se escribe justamente, se comienza con los griegos, luego los romanos, luego pues ya el mundo, la modernidad tal cual, ¿no? Ese pasado medieval hay que enterrarlo, porque es penoso, y de pronto llega la modernidad. ¿Y por qué estudiar a los chinos? Los europeos acabaron invadiendo China, dominando a China. Ya no, obviamente, ¿no? O a Rusia. Bueno, no, porque a Rusia también creo que le dan cabida, ¿no? Dostoyevsky seguramente ya Tolstoy ya. Sí, Seguramente pero sí. muy menor. Muy menor. Sí, supongo que son griegos. Bueno, también está la educación en Grecia, ¿no? La paideia y la academia y demás, ¿no? Porque de acuerdo todo empezó. Imagínate que no sé, sería muy interesante y no sé cómo hubiera sido, ¿no? Que se considerara para los modelos educativos el contexto africano Ujú, o la educación islámica. ujú. Que gracias al pensamiento islámico llegaron los griegos al milenio anterior, porque si no hubiera desaparecido el pensamiento grecolatino. Porque con la llegada del cristianismo, aprender sobre artes desvinculadas con la religión estaba muy mal visto. Entonces todo el pensamiento griego y romano y indio y vincularlos y mejorarlos fue obra del Islam. No fue obra de la corte francesa, ni de la corte inglesa o española. Bueno, ni siquiera de España, de Castilla. Esos tenían otra visión totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la educación si se hubieran creado modelos en torno al pensamiento mesoamericano? De lo que se enseñaba en el Calmeca, con el Tepochcal y demás, hubiera proseguido en el contexto ya post-novohispano, o sea, mexicano. Hubiera sido muy distinto, pero lamentablemente seguimos metidos en la mentalidad. En primer lugar, eurófilos absolutamente y helenófilos también, ¿no? Queremos replicarlo, siendo constantemente infravalorados por los europeos y eurodescendientes, ¿no? Y al mismo tiempo México una sociedad no nada más dividida en clases, sino también en castas. No nada más importa dónde trabajas, también sigue importando el color de tu piel, cómo vistes, dónde naciste, absolutamente todo. Es como un popurrí. Obviamente, es lamentable, pero casi estudiando en una escuela privada vas a ganar ciertos puntos, vas a mejorar un poco, pero no vas a llegar. Eso es algo que llegué a pensar una vez, mientras estaba grabando un video y trataba de reflexionar por mi cuenta, que ese video nunca lo voy a publicar, porque aparte es malísimo, pero bueno, yo estaba pensando y tratando de reflexionar y tratando de entender por qué parecía que las cosas no se daban o no me resultaban de cierto modo, por más que intentaba como cumplir como de repente una cosa, un requisito, etcétera. Y es que me di cuenta que esto es como era como
como los diagramas de Venn, ¿no? En el punto exacto en el que todo converge. Y es que no se trata de tener solo una cosa, por ejemplo, no sé, inglés, ¿no? Como decir, tienes inglés, inglés C2, excelente. No es suficiente en muchos casos, o decir, bueno, sé, yo qué sé, marketing, pero necesitas otra cosa, necesitas el idioma. Entonces es como una mezcla en la que, bueno, tienes inglés, tienes una carrera de unas competencias deseadas para el mercado, como marketing o ingeniería, y luego también tienes acceso a ciertos recursos, una buena computadora y demás para poder trabajar, para poder desarrollarte. Luego tienes acceso a un poco de tiempo libre para poder buscar trabajo. Y bueno, no sé, es como que un popurrí, como dice este tipo que se llama Christian Neider, que es como un popurrí de condiciones que finalmente a la postre te permiten salir adelante, aunque sea un poco, ¿no? Y es muy difícil cuando no se dan todas esas circunstancias al mismo tiempo, ¿no? Porque a mí me ha pasado que se me dan unas, pero por ejemplo, cuando yo llegué a estudiar en una de las universidades que era BIS, que era Bilingual International and Sustainable, que se la pasaban diciéndolo todo el tiempo, mi nivel de inglés era bastante mejor, pero no tenía el tiempo para dedicarme a otra cosa, como a lo mejor pues estudiar plenamente lo de ingeniería. Y luego cuando hube de salir de esa escuela, mi nivel de inglés naturalmente decayó. Y entonces es como que nunca puedo tenerlo todo bien aunado, porque siempre va bajando, ¿no? Van cayendo las habilidades. Entonces, aunque ahora los siguientes 3 meses me pusiera duro, duro a darle inglés, después necesito ponerme a aprender ahora otra cosa, porque el inglés no sería suficiente. Tendría ahora que adquirir una habilidad como marketing digital o alguna habilidad de ingeniería o desarrollo de software, etcétera. Entonces son como múltiples factores que tienen que converger para que entonces se te pueda dar una oportunidad. Y es algo pues bastante difícil, porque como digo, a mí en mi situación personal me ha pasado que se me presentan oportunidades de pronto cuando ya no tengo las facultades para hacerlo. Y yo digo, mierda, tío, si esta oportunidad me hubiera surgido cuando sí tenía la habilidad, esta oportunidad pudo haberme salvado la vida o pudo haberme cambiado la vida por completo, pero no, me llega ahora que ya estoy desfasado, ahora que debido a mis recursos hube de tener que abandonar esa habilidad y por ende mi habilidad se deterioró y ahora ya no puedo acceder a esta oportunidad. Entonces es difícil, Obtener es el muy paquete difícil. completo. No vas a ser un blanco criollo de eurodescendiente con título en universidad, en escuela privada, con maestría, doctorado y demás. O sea, es como la conjugación de todo. Sí, Entonces, es como el mito del ascenso social. Te seguirán vendiendo el mito de que sí, vas a salir adelante si estudias mucho y qué difícil. aparte es honestas, el gesto no es así. Pues, vas a salir adelante, ¿no? El echeleganismo, tal cual. Échale ganas, Chaleganismo. bro. El Bro, échale ganas, sigue echeleganismo. trabajando. Y así hasta la muerte, ¿no? Cuando ya no eres parte, Uf, parte alguna del sistema laboral. Porque se nos olvidó algo. Al obrero lo qué tiene que feo. claustrar en la fábrica. Al niño o al adolescente en la escuela. Luego están las prisiones para los insurrectos. ¿Qué pasa cuando queda atrás ya la escolaridad, la educación en universidad? ¿Qué pasa cuando ya también estás fuera del mercado laboral? Antes van cambiando los momentos, ¿no? Pero también cuando envejeces ya no sirves absolutamente de nada. Ni para estudiar, ni para el mercado laboral, para absolutamente nada. Acabas en la Sí, mendicidad incluso. O en un asilo. Allá enclaustran a lo viejo. es Enclaustran verdad. a los niños, enclaustran a los viejos, a los estudiantes, a todos nos enclaustran. Porque temen mucho a la gente. Uf, O sea, temen joder. a la gente. La misma escuela más es un centro de control, tal cual. Hay que aprovecharlo, obviamente, tú lo dices, ¿no? Centro Si te de dan las control. herramientas, pues utilízalas y difúndelas. Para mí lo peor es que el conocimiento no sea para todos. Eso es lo peor de todo, en cualquier sentido. Dentro de la academia, dentro de los medios, en las mismas calles. O sea, creo que el conocimiento, y más en esta época, debería servir absolutamente para todos, principalmente la emancipación de la gente, ¿no? Pero es todo lo contrario. O no sirve, o está limitado, o está tergiversado. Creo que para mí es lo más aterrador, ¿no? Que como que toda esta idea, hay niños que se llaman ir a la escuela, ¿no? Por sus amigos y demás. Pero que de pronto despiertes y veas que, ¿cuántos años pasas en la escuela? 6 primaria, 6 secundaria y prepa, van 12. Y 4 de carrera, 16. Y a veces luego una maestría, 2 más. Luego pasas casi una tercera parte más de tu vida dentro Sí. de un aula. Y que Ujú. de pronto salgas a la realidad y veas que no se mueve por esos ideales que creaste dentro de la escuela. Sí es un shock muy fuerte, ¿no? A muchos les da. Es muy duro, y es lo que yo decía del video que vi sobre la educación china, ¿no? Que llegaban al mercado laboral y se daban cuenta que también, por muchos recursos que tuvieron o por mucho que se esforzaron para obtener las ventajas de, por ejemplo, acudir a una universidad de alto nivel, de alto prestigio, a la hora de enfrentarte al mercado laboral no es igual, y muchas de las ilusiones que te hiciste no corresponden con la realidad. Entonces pues sí, es muy muy difícil, y a mí personalmente, a mí no me gustaba. Yo odié la escuela, detesté la escuela por completo. La escuela formal
es que es como un cáncer, de verdad, en ese sentido. La escuela, al menos el tipo de escuela que yo recibí, el tipo de educación que yo recibí, fue muy, muy duro y no se lo deseo a ningún niño porque la verdad es que es horrible tener que recibir ese tipo de educación tan cancerígena desde tan joven. Entonces, no lo sé. Joder, tío, esta mierda te quitan las ganas de vivir, pero bueno, son factos y es la forma en la que nos regimos, por Creo que desgracia. los estudiantes eternos, ¿no? Porque pues, ellos van a seguir obteniendo becas, la Rockefeller o las Fonca. Hay gente que acumula becas Fonca en México, por ejemplo, en el arte. Sí, y también pienso que esta subestimación, o sea, de ver siempre como la educación de manera jerárquica, lineal y siempre como ascendente, ¿no? O sea, justo esta subestimación de otros conocimientos, porque es eso, o sea, como decir, puedo aprender a tejer, por ejemplo, o hacer unos elotes con mayonesa y queso muy ricos, ¿no? Me dieron las A mí papitas también, gustativas. o sea, bueno, a lo mejor es un ejemplo como muy, No, muy bobo, no, pero, ¿por qué no? o por ejemplo, aprender a, no sé, o sea, o hacer un café o a esto, ¿no? El hecho de limitarnos también en ese sentido y pensar que solamente la educación que va de una manera lineal, gradual, que es institucionalizada, es la educación que nos hace mejores personas. Y sobre eso también se esgrimen como muchísimos prejuicios y que, o sea, hacia otras personas que no tienen un conocimiento institucionalizado, ¿no? Eso como lo ves, o sea, como de este mito de eso, o sea, que tiene que ser siempre bajo una institución y que otros saberes, otros conocimientos, que no necesariamente son en ese sentido como, no sé si decir intelectuales es la palabra, pero como que académicos no sean valiosos. Pues incluso ha surgido el concepto a partir de lo que están haciendo en contra de Palestina de epistemicidio, ¿no? O sea, atacar otras formas de ver el mundo, otras formas de conocimiento, de obtención de conocimiento, lo que no es válido. Destruir escuelas es una tendencia, cuando debería ser algo de lo más sacrosanto que hay, por encima incluso de los templos, o sea, de cualquier templo de cualquier religión, ¿sabes? O los hospitales también. O sea, se ha llegado a ese grado también de destruir incluso hospitales, escuelas, que son como los recintos más básicos y que también que existan hospitales abiertos a todo el público, al igual que escuelas, son triunfos paralelos también, de luchas que la gente ha obtenido a través de los últimos 3 siglos concretamente, ¿no? Y que se repudien otras formas de conocimiento, a fin de cuentas. Por ejemplo, si, lo que hacen los ibéricos, llegando a lo que la apóstol hace en Nueva España, en Mesoamérica, en el mundo maya, en el mundo habla náhuatl, quemando códices, por ejemplo. O sea, cuando ya estaba tradiciones, no solamente de los mexicas, de los tenochcas, sino todo lo acumulado previamente de otras culturas de Mesoamérica y más allá, en medicina, en botánica, en historia, en astronomía. ¿Por qué? Porque no consideraban eso una forma de conocimiento. En que estuvieran en papel o en pieles, ¿de qué va a servir? Hay que quemarlo absolutamente todo. O considerar, por ejemplo, la educación, que bueno, ya se está empezando a considerar, ¿no? También, por ejemplo, ahora llaman, es que es interesante, ¿no? Como solo cuando proviene de Occidente es válido, el homeschooling. Pero ¿qué pasa cuando antes los viejitos del pueblo enseñaban a todos los niños a leer o los saberes tradicionales, ancestrales? Eso no era homeschooling, obviamente, ¿no? Es interesante porque todo lo que cobra trascendencia en México generalmente proviene de Europa del Norte, concretamente de Estados Unidos, ¿no? Sí, Hay es como verdad. este afán de deplorar todo lo tradicional. Pues eso tiene mucho que ver con lo que Jesús G. Maestro ha señalado en muchos videos que, a ver, yo con Jesús G. Maestro tengo un problemilla porque la verdad es que hay muchas cosas de él que no entiendo y tiene como, no sé, su contenido es como muy disperso y sube lo que se le antoja, entonces es difícil como que atajar y entrar a su tipo de pensamiento, más porque además está muy centrado como en la literatura muy profunda y pues en eso sí me quedo bastante corto. Pero Jesús G. Maestro ha acusado que el imperio anglo, el imperio anglosajón y todo lo que viene de Estados Unidos y demás, tienen una actitud muy depredatoria hacia todo lo que le es ajeno o a todo lo que no pueden lograr domesticar o como adquirirlo y convertirlo en un producto más, ¿no? Que es algo que suele caracterizar mucho al imperio anglo. Entonces, pues es justo lo que está diciendo este tipo, ¿no? Que tienen esa actitud depredatoria hacia todo lo que no venga de ellos mismos y ese rechazo y repudio. Y por desgracia, ese rechazo y repudio no solamente se queda entre los anglosajones, sino que se nos es transmitido a nosotros, los hispanos o latinoamericanos. Y también tenemos, por ejemplo, en el país donde yo vivo, también hay mucho demérito hacia todo aquello que no venga, ¿no? De Europa, que no venga de Estados Unidos y todo lo demás es como considerado pues de mala fuente, de mala obra o que tiene muy poco mérito. Ancestral, o Es sea, los saberes y las formas de es conocimiento una pena. distintas. Porque también es un riesgo, porque las mismas ideas que te inculcan en los centros de aprendizaje, escolarizados, institucionalizados, en nuestro país, en América Latina, por ejemplo, todo tiene un fin pues, realmente de generar capital. La intención es que tú te puedas adecuar al mundo laboral y generar ingresos, es lo único. Sí. Esta idea de progreso, además, ¿no? Ilimitado, o sea, con materias primas ilimitadas, todo está vinculado. Y mientras tanto, en algunos otros contextos, lo único que se busca es que seas mejor persona, o que conozcas tu espacio donde habitas y que sepas dialogar con otros, nada más, es lo único, ¿no? Y creo que cada vez nos llegan más formas así, por ejemplo, en el Estado Plurinacional Boliviano, ¿no? ¿Cómo se llama este concepto de humaca? O sea, es que no recuerdo bien el nombre, está en quechua y no sé hablar quechua. Esta idea de que no, el progreso no es eso, el progreso es distinto. Y todo está vinculado a una forma distinta del mundo. Eso, de alguna u otra manera, también creo que debería ser la meta, ¿no? De hacer la educación te tiene que hacer, en primer lugar, feliz y pleno, no tanto un millonario agiotista y brutal, ¿no? O sea,
Sí, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Pero como dije, y como incluso ellos mismos han comentado en el video, es un privilegio, a final de cuentas, ¿no? Eso del concepto que Jesús que Maestro no estaría de acuerdo con el tema de ser feliz, porque Jesús que Maestro dice que también el concepto de felicidad es burdo, es medio tonto, y que también proviene mucho del imperio anglo, ¿no? Que han colocado este ideal como de llegar a ser feliz. Pero bueno, ignorando esa idea. De todas formas, sí, más que felicidad, pues yo diría que la educación te ayuda a ser libre, ¿no? A liberarte, bueno, debería ayudarte. La educación adecuada, no la instrumentación, que es lo que maneja el sistema educativo actual, no la instrumentación y el utilitarismo, pero por desgracia es un privilegio y es que eso no va a cambiar sin importar cuánto repensemos la educación, porque lo que hay que repensar es pues cómo nos organizamos en sociedad. Eso, bueno, eso Pero es pienso que yo, ¿no? precisamente estos temas sobre, por ejemplo, la felicidad o la Ujú, plenitud ujú. o el sentido de la vida Ujú. son materias que no son Exacto. utilitarias. Y Sí. entonces, eso, o sea, hay, por ejemplo, a mí, La Utilitarios, gente sí. reiría. O sea, hoy vamos a tener la clase de cómo ser feliz. o qué, Automáticamente uno piensa en o un qué es la, motivador. o qué es la felicidad, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí. Pero precisamente el hecho de que estas materias o estas carreras o estos conocimientos humanistas en Ujú. general, como la filosofía, la historia, las propias artes, por ejemplo, que cada una tendría como ahí quizás Sí, también sí, sí. otros cuestionamientos, ¿no? Pero precisamente al decir, pues es que esas, o sea, ¿eso qué? ¿No? O Ujú. sea, eso, y es cierto, o sea, en un sentido, o sea, porque mucha gente cree que tal vez como que a la filosofía se le ofende diciendo, pues es que es inútil. Yo digo, pues sí es inútil. O sea, en Sí. un sentido utilitario, Igual que la pues sí es historia. inútil. Sí. Ajá. No, estos conocimientos, pues La sí son inútiles, no filosofía, tienen sí. Sí. una efectividad Sí. utilitaria, una ganancia, pues no, ¿no? Pero precisamente al ser subestimados, no pueden tener como esta injerencia digamos, el cuestionarlo, ¿no? Sí. Apenas igual hubo como O el arte ni se diga. ajá, exacto, Ujú. ¿no? Como todas estas cosas y que no, en el hecho de como excluirse, precisamente no hay esta manera de cuestionarlo y entonces nadie va a poder, bueno, no sé si nadie, porque también Sí. aquí hay un prejuicio como de que solamente si se estudian este tipo de cosas se tendría la capacidad de cuestionar y yo creo que eso tampoco es real, ¿no? O sea, como que también ahí hay una, precisamente en esta cuestión del intelectualismo, como solo si estudiaste ciertas cosas eres, y creo que eso no es Pero también depende de así. quién lo estudie y dónde lo estudie. Porque te apuesto, si estudiaste, no sé, historia, que es mi terreno, ¿no? Antropología en la Escuela Superior de Altos Estudios de París, oh, pero no es lo mismo que estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o en la UAM Azcapotzalco, o en la UAM Xochimilco, o en el, no sé, el ENEP Acatlán, no sé, algo así. O sea, el punto es quién se atreve a Pero estudiarlo. ese precisamente cuál es el criterio que es esa cuestión eurocéntrica, Ujú, sí. el criterio con que medimos Todo, eso, todo. Y porque el eurocentrismo no viene solo, pues es el racismo, es el elitismo, el colonialismo. el colonialismo, la porofobia también, ¿no? Que automáticamente Sí, te identifican sí. como alguien pobre o como alguien rijoso también. O sea, todo es la superficialidad absoluta basada en creencias que ellos no es que sean reales, ellos la quieren hacer realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando fue hace una semana hubo una marcha a favor de Palestina. Y en las redes, obviamente, multicuentas y bot trolls y todo esto, están diciendo, pero ¿por qué marchas si todo va a seguir igual? Ni siquiera es tu país. Exactamente lo mismo de porque estudias. Probablemente tú como una mera subjetividad, tú no vas a poder transformar la realidad. Pero por lo menos creo que la tuya lo vas a poder hacer de alguna u otra manera, ¿no? Por lo menos cómo percibes el mundo. También creo que de entrada, y más por sentido común, creo que yo en mi caso, alguien que estudió historia u otra ciencia afín, no sé, creo que hay gente que la pasa peor que los historiadores, por ejemplo, los etnohistoriadores. Ellos creo que automáticamente cuando entras a una carrera de estas, sabes perfectamente que no le apuestas al dinero, que no vas por el dinero, ¿no? Digo, puedes estar ahí, puedes hacer malabares para ganarlo, se puede. En la academia, por ejemplo, ¿no? Luchar encarnizadamente por una plaza y que te publiquen todo esto. Pero no estás ahí por el dinero, estás ahí por otras cosas. Tenemos el caso de los maestros normalistas, que es lo más evidente, ¿no? Creo que, y más en los maestros normalistas, los maestros rurales y demás, creo que auténticamente saben que no van a ganar millones de pesos. Apenas van a tener para sobrevivir, y a duras penas eso, ¿eh? Pero lo que buscan es cambiar justamente la realidad del niño, de los niños en la sierra, ¿no? O sea, es realmente ofensivo. Por eso vuelvo a lo mismo. ¿Estamos mejor que hace 2000 años? Sí. Estamos mejor en el sentido que se hayan logrado como mejoras, pero tenemos las herramientas para lograrlas. Ahora sí. Y no se logra porque hay grupos de poder. Pero un maestro, o sea, imagínate el problema que tiene un maestro rural cuando llega a una escuela con techo de palma o techo de palos, sin piso, cuando recibe alumnos con la panza inflamada de no haber comido en 2 días, ¿sabes? O que tienen que recorrer kilómetros y atravesar literalmente montañas y ríos para poder presentarse en una escuela. O sea, ese es el punto. Eso es la educación en México. La escolarizada, obviamente, institucionalizada, pública, gratuita y laica. Ridículo. O sea, ese es el punto. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué Ridículo. estudias? ¿Por qué te educas? Pues, en esencia, para ser mejor persona. Tal cual. Mejor Ujú. persona en el sentido de para mí, para cambiar mi realidad y tener más herramientas para enfrentarme a un monstruo que me espera más adelante. Eso es lo que Muy yo loco, quisiera. Ajá. creo yo. Tremendo Pero sí que monstruo. hay otras formas. Porque hay Tremendo gente que sin monstruo. haber estudiado nada. Te voy a contar una. Estoy seguro igual sabes a quién me refiero. Ah. Hace unos 3 años había un debate en redes. Ahora el debate en redes. Y había un actor mexicano muy famoso que ha cobrado mucha fama. Porque dice que vino desde cero. Bueno, eso dice, no sé si es cierto. Y triunfó en Hollywood. Que para mí no es necesariamente algo prestigioso, pero triunfó en Hollywood. Así dicen, ¿no? Triunfó en Hollywood. ¿Se refiere a Eugenio? Creo que se refiere a Eugenio Derbez. O bueno, creo que sí, porque también ese güey se la ha pasado diciendo eso, ¿no? Que vino desde abajo y que nada le regalaron. Creo que se refiere a él, ¿eh? Pero a lo mejor es mi ignorancia. Y
Y de pronto en un debate, creo que en una televisora o algo así, no sé quién se enfrentaba, pero ya sabes, estos bodrios tradicionales asquerosos. Y No, tal vez decía, no. este hombre que teóricamente es como de izquierdas y está a favor de la gente y, bueno, es un actor del pueblo, dijo, yo sí puedo opinar, porque yo sí estudié en la universidad. Entonces, o sea, los que no estudiaron en una universidad no pueden opinar. O sea, hay niveles de opinión. O sea, ya no puedes opinar del sistema porque todavía no tienes maestría. Tal vez cuando tengas maestría podrás Bueno, opinar. entonces tal O vez no aprende a leer y escribir y no se escuchar la refiere a primaria genio, podrás pero... opinar. Es que es eso. O sea, y te lo dice alguien que teóricamente pues, está en un pensamiento a favor de popular, que quiere la mejora de la vida, pero tiene estos ideales, ¿no? Y seguimos reproduciendo eso. En la academia se reproduce. La academia, y la gente no lo sabe, pero es un asco lo que ocurre dentro de la academia. O sea, la academia en lo general, no una institución específica. Toda la academia. Luchas de poder, ver al Sí. otro justamente de una posición de superioridad. La academia es horrible. Es terrible, ¿no? Pero creo que para mí la principal diferencia es que una cosa es la escolarización. Acá sí me gusta, o sea, bueno, me gusta... Me gusta lo académico en el sentido del estudio, de la enseñanza, un poco de... A ver, la formalidad no me gusta tanto, pero bueno, o sea, como las bases fundamentales del academicismo sí que me interesan, pero sí, la academia ya a grosso modo es terrible. Y otra cosa es la educación. La educación la puedes obtener en múltiples contextos. Y creo que la educación no te va a hacer mejor persona. O sea, está ese concepto de mejores seres humanos, pero también entender que es mejor. Eso es a lo que se refería Roberto Helguera cuando decía como de desescolarizar el aprendizaje, que se nos ha introducido esta idea como de que solamente a través de la escolarización se puede aprender, se puede educar, y él decía que cuando uno desea sacar a los hijos de la escolarización no basta con sacarlos del ambiente, es decir, de la escuela o de la institución propiamente dicha, sino que el problema no es el dónde, sino el cómo. Y en este caso sería ese academicismo, esa escolarización que se nos ha vendido como la única alternativa o la única opción, cuando en realidad hay muchísimas más para poder educarte y ser una persona libre o una persona con conocimientos vastos y demás, Ser un ¿no? mejor Pero ser bueno. humano. Ese es el punto, ¿no? También si entendemos, por ejemplo, el humanismo. No me refiero al concepto de humanismo mexicano de la 4T, no, humanismo, en el sentido del renacimiento, del 480, del 580, todo esto. Los que acuñaron este concepto de la emancipación, la liberación del hombre por las ataduras de la religión, del cristianismo, pues estos hombres hacían las mismas atrocidades que hacía el cristianismo, pero ya con el pensamiento laico, por ejemplo, ¿no? O secular, o científico, o precientífico. O sea, la ciencia, los avances tecnológicos no te van a hacer ser mejor persona. Sigue siendo una porquería, pero ya secular, creo yo. Ese también sería otro tema sobre los científicos, bueno, no solamente los científicos, sino en general en la academia, que solamente hablan como entre ellos, ¿no? Claro, se citan sí. unos a otros y el prestigio es porque se citan unos a otros y al final es esta discusión y los demás no entienden pues porque no están a nuestro nivel, ¿no? Sí. No, es que son círculos cerrados también. O sea, no permiten el ingreso de otros. ¿Por qué? Pues porque también sería dividirse el poder, ¿no? Y perder, a fin de cuentas, un influjo monetario. Y que también como alimento al clasismo que se tiene, como esto que dices. El esnovismo. Claro. Y no precisamente pienso que necesariamente vendría de un pensamiento de derecha. Esto que dices, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos encontrarlo más de lo que creemos en pensadores de izquierda. Pues, yo sé. Que se dicen... Teórico ¿no? marxista. Como pues esto, ¿no? Del pueblo y tal, pero al final sus actitudes y sigue siendo una cuestión... Estoy seguro que has escuchado esa broma, o la gente la conoce. No sé, alguien que quiere hacer la revolución, ¿no? Entonces ya está listo, ya tiene todo el fusil, pero ahora le tengo que ilustrar para ver pues, quién pone el ejemplo, ¿no? Entonces llega una librería, vamos a decir el nombre, por ejemplo, la que está en Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México, que tiene el nombre de un famoso personaje de la India. Y llega y no, pues deme todos los tomos del Capital. Y este hombre que va a comprar esto, pues es de clase trabajadora, está estudiando, pero quiere justamente hacer la revolución, ¿no? Sí, claro, son 1,000 pesos por todos los tomos del Capital. O sea, no puedes ni siquiera acceder al pensamiento revolucionario porque es muy caro acceder al pensamiento revolucionario. Y creo que es algo parecido, ¿no? Si el pensamiento, que a veces sería una gran herramienta para la clase trabajadora, para el común de los mortales, no sale en la academia, está enclaustrado en la academia, en todas las disciplinas. Entonces, ¿de qué sirve eso? El conocimiento tiene que ser para todos. Creo que para mí es lo principal, es lo fundamental. El conocimiento es para todos. Y en este momento todos tienen que tener acceso a ese conocimiento y hacer con él lo que les plazca. Pero el problema es cómo puedes adquirir conocimiento si es lo único que estás pensando en qué comer al día siguiente o qué comer en esa noche, ¿no? ¿Cómo vas a asimilar tanto si no puedes procesarlo? Porque para que el cerebro funcione, la panza tiene que funcionar primero. ¿Cómo le puedes pedir a un niño que no saca malas calificaciones o que se vaya a dormir a la clase si no cenó ni desayunó la noche ni el día anterior? Sí. La mañana de ese día, ¿no? Entonces, son esas cosas. ¿Cómo le pides a un niño que vaya a la escuela cuando tiene que ir descalzo a recorrer 10 kilómetros al día? Es la realidad en que vivimos. Estamos muy lejos de Harvard. Tampoco no creo que a la gente le interese pertenecer a Harvard. A mí jamás me interesó. Creo que ya poco a poco se va revelando lo que son también esas instituciones, ¿no? No estás queriendo educación, estás adquiriendo un certificado, un diploma. Y relaciones públicas también. Pero muy Pues, importante creo que hay esas más relaciones públicas. dudas todavía, muy pero- importante. Si quieres Pero, pues sí, triunfar porque en tampoco hay una el sistema actual, ¿no? Pero díganos ustedes qué piensan también sobre todo esto. Leemos sus comentarios y precisamente esta discusión, bueno, no discusión, sino charla sobre Discusión. Sí, es que la gente Discusión. piensa que discutir es... es Sí. Te voy a arrojar el vaso. esta disertación. Sobre educación, pues también fue algo que ustedes nos hicieron saber después de esto que vimos sobre el trabajo. Y pues bueno, escríbanos qué es lo que piensan. A ver si
¿Qué tal los comentarios, no? No sé si quieras cerrar con algo. ¿Ustedes qué piensan? Creo que eso, ¿no? O sea, traten de... ¿Tú qué creo que el piensas? conocimiento lo pueden adquirir en cualquier lugar. Algunos no son ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Pero Joder. se pueden... Es interesante, ¿no? Porque hay algo muy parecido. Es muy, No sé, muy da para interesante más, da para toda la más. charla. Dice, Muy Tienes interesante. que leer. Es que no lee. Vale la pena. Sí, es otra cosa. Pero a ver, ¿qué es lo que lees? Yo la ¿Han visto, por disfruté, ejemplo, lo los estoy libros más disfrutando. vendidos en estas cadenas de librerías, lo que son? ¿No? Autoayuda, motivadores personales, 20 consejos para el hombre realmente exitoso, cómics. Es lo que se lee. Lo importante Sí. no es qué lees, o sea, no es qué leas, es qué vas a leer y por qué lo vas a hacer, desde dónde vas a leer y para qué vas a leer. O sea, creo que es muy importante porque también hay un culto así extraño en torno al libro. Es un pedazo de papel, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y también hay una fobia que la gente escriba. O sea, cuando la gente empieza ya, ok, no nada más quiero leer también, quiero también escribir también. Y que la gente conozca lo que hago. Es interesante, es como esta impostura que te han hecho. Tienes que leer mucho, si no, no vales nada. Lo tuyo es la televisión. También en la televisión hay cosas interesantes. Si no, bueno, no es la televisión, pero es el hijo de la televisión. ¿Dónde está el chamuco? Sí, ¿Dónde que está el justo- retrovisor? Sí. Que también era como esto que ahorita, esta crítica que en algún momento, eso que se hizo en algunos sexenios, ¿no? Como lee 20 minutos al día. Sí. Como Ok. si fuera... ¿La sección amarilla o qué leo? Ajá, Ya ni existe la sección amarilla. creo que ya no. Pero yo iría un poco más lejos, no sé si Ajá. estoy forzándolo demasiado, No, a pero ver. yo te diría, incluso a ver, quizás hay unas lecturas que probablemente estén en esta misma lógica, Ujú. que podría ser perjudicial en algún sentido. Pero incluso Ok. leer, por ejemplo, si alguien lee un libro de autoayuda, yo creo que hay un prejuicio, por ejemplo, como también lo hay sobre las personas que son religiosas, en la cuestión Sí. intelectualoide. No necesariamente. Pero no sé si sí, sí. intelectual, pero intelectual, como de decir, es que las personas... Es que es tonto que- porque es muy religioso. Ajá. A ver, O las personas bueno, no sé. una vez tuve no un debate, pero decían, es que es el Papa, quiere fomentar el fanatismo y no sabe nada más, excepto religión. Era la época de Ratzinger. O sea, Ratzinger, el Papa emérito además, ese hombre podía discutir de Hegel a Kant. O sea, un hombre tonto no era. Para controlar a 1.200 millones de personas no puede ser un idiota, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. O sea, es interesante porque, y es también hay muchos clichés y estereotipos. Dentro de la Iglesia Católica hubo un sector importante que fomentó esta idea del Renacimiento, por ejemplo. O sea, hay sectores en la Iglesia Católica que eran todo menos reaccionarios, que buscaron la creación del Observatorio Vaticano y todo esto, ¿no? O sea, obviamente el grueso de la curia pues no es así. La mayoría pues, están vinculados a seguir perpetuando estos curantismos de alguna otra manera, ¿no? Pero, pues, como dicen, en cualquier lugar se cuecen habas, ¿no? O sea, puedes encontrar igual vuelvo al mismo, no necesariamente para saber de ciertos temas tienes que estar dentro de una escuela, de una universidad. Hay grandes escritores que son autodidactas. Hay gente que se hace periodista sin haber estudiado periodismo o comunicación. Como Ray Bradbury. A mí me gusta mucho esta cita que no sé, no la he comprobado si sí es de él, pero me gusta esta cita que se la atribuyen a... ¿quién? Es a Malcolm X que dice, mi alma mater ha sido los libros, ¿no? Una librería. Y es verdad, o sea, es que no hay una sola forma de adquirir conocimiento. Pero se nos ha vendido la idea, ¿no? Y es esta idea cerrada en la que el academicismo y demás está como cerrado y es para otro tipo de élite, ¿no? También es como otra élite, otra cúspide más. A ver, por ejemplo, Heródoto, el padre de la historia, así le llaman. Pero ese hombre jamás estudió historia, no había disciplina de historia. O sea, ese hombre se van formando. Y creo que podemos encontrar grandes sorpresas siempre, porque generalmente eso es muy, muy interesante, ¿no? Como generalmente lo más importante no lo obtienes dentro de la universidad o dentro de la escuela, sino en otros lugares, los lugares menos inesperados. Eso creo que es muy interesante también. Porque a lo mejor ni siquiera tiene que ver con el pensamiento racional, lógico. Sí, no. Es que también estamos muy acostumbrados a eso, Ujú. a racionalizar absolutamente O sea, a lo todo. mejor puede ser Ujú. en una puesta de sol, Ujú. en lo que sea, pues, Sí. y que no necesariamente tiene que ver con el pensamiento racional. Como Sí. tenemos esta visión. Pues sí. Bueno, nos quedamos Sí, este con preguntas, y eso es racionalismo importante, y es bueno, porque tampoco tenemos por de qué tener una Descartes, resolución. que todo no. pasa a través de la La razón, obtención de conocimiento ha es sido búsqueda también una de perpetua. las No peores tiene cosas fin, que nos han individual, pasado. para todo. Porque el O ser humano no podemos es solo tener razonamiento. conocimiento. Tenía que acabarlo con algo así bien. Ah, ok. Pero bien también podemos profundo. eso, renunciar también, ¿no? Sí, claro. Como los escépticos. Podríamos de aquí derivar muchísimos temas, pero díganos O en ustedes una qué es cueva, lo que o en un piensan. barril. Ajá. Eso hacían los griegos. Los griegos, bueno, hacían cosas no muy... Si hoy existieran maestros como los griegos, estarían cancelados absolutamente todos. Por mil y un motivos, algunos muy específicos. Ujú. Pero los griegos eran una cosa de temer. Sí, algunos. Principalmente por parte de los alumnos. Sí. Bueno, pues con esto terminamos Retrovisor de hoy. Díganos, por favor, qué piensan en los comentarios. Cristian, ¿quieres cerrar con algo? Optimista, por favor, Cristian. Algo optimista. ¿O no? Optimista. Bueno, como quieras, yo también No, sí, el régimen del optimismo. algo. No, a ver, no es obligatorio. Creo que no es obligatorio disfrutar de una escuela. Estar en la escuela no es obligatorio. Ok. Pero también creo que desde el momento en que pongan pie en un aula, creo que la gente debería darse cuenta, los estudiantes, que son privilegiados. Ujú. Que hay gente que mataría, bueno, no sé si matarían, pero darían muchas cosas por estar en su lugar, por tener esa Yo. oportunidad. Entonces, Yo. bien privilegiados. Ujú.
Que hay gente que mataría, bueno, no sé si Mataría, pero tal vez. harían muchas cosas. Los Tal vez, estudiantes pero que yo son privilegiados. soy uno de ellos. Que hay gente que mataría, bueno, no sé si matarían, pero darían muchas cosas por estar en su lugar, por Sí. tener esa oportunidad. Entonces, ya me escucho bien momisa. Es una No lo oportunidad desaprovecho. increíble. Bueno, La verdad, es una oportunidad increíble. A mí me encantaría, en serio. Y pues, sabe, todavía estoy pendiente si podré, pero todo apunta que no, así que bueno, pues es una lástima. No formo parte de los que le tocaron, ¿no? pues con esto terminamos este retrovisor. Díganos por favor qué es lo que piensan, las opiniones de todas y de Ya es todo. Pues, qué interesante, la verdad. Digo, bueno, pues para terminar eso, ese final fue más difícil que el video completo, porque bueno, quiso terminar con algo optimista, pero se dirigió hacia las personas que tienen esa oportunidad, ¿no? Hacia las personas que sí que tienen el privilegio, tienen los recursos de poder dedicarse a cultivarse de algún modo u otro, sobre todo del ámbito académico, ¿no? Que pareciera que en el sistema actual para tener éxito y demás es el único que vale. Entonces, pues es una lástima porque yo no formo parte de ese grupo, de ese colectivo. Entonces, ni modo, nos estamos viendo en los siguientes videos con muchas más video reacciones. La verdad, déjame en los comentarios qué te pareció. A mí me encantó, la verdad, que fue como 1 hora y se me pasó bastante rápido, a pesar de que está haciendo bastante calor y todo, pero se me pasó bastante bien.